Dios le bendiga, queridos hermanos, y bienvenidos aquí a otra edición más desde su programa A los Pies del Maestro Live, que se transmite por las redes sociales en Instagram y en Facebook, y también en nuestro canal de YouTube. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante esta hora en donde vamos a darle continuidad al tema que iniciásemos las semanas anteriores referente a la fidelidad y la lealtad, elementos importantes en el carácter, en la personalidad de nosotros como hijos de Dios en cualquiera de los ambientes en los que Dios nos llame a desenvolvernos. Primeramente dentro del hogar, segundo dentro de la iglesia en la cual nos congregamos e igualmente en el trabajo o en los negocios y en las relaciones interpersonales que podemos tener con diversas personas. Así que reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso, cielo. Claro, que el Señor les bendiga ricamente, amados hermanos. Estamos aquí a los pies del Maestro Live, compartiendo junto a ustedes en las redes sociales este tema de singular importancia. Benito, hemos tenido mucha acogida en cuanto al tema de la fidelidad y la lealtad a Dios. Y cuando usted y yo le somos fieles a Dios, le somos fieles al ministerio, a la iglesia y a las autoridades que nos dirigen en cuanto Dios ha puesto delante de nosotros. Amén. Y es interesante, Benito, porque abordábamos temas de singular importancia. Hemos estado bastante ocupaditos en algunos pormenores del ministerio. Amén. Pero aquí estamos nuevamente a los pies del Maestro para compartir este tema y ya darle continuidad y finalidad. Y fin, claro que sí. Es un tema bastante amplio, es un tema que podríamos estar aquí mucho tiempo hablando de estos aspectos y las características, pero la verdad es que tenemos también que tocar algunos otros temas que hemos acordado dentro del plan anual de lo que va a ser a los pies del Maestro Live. Así que quédese con nosotros, porque en el programa anterior habíamos hablado de de por qué este tema es tan importante. Y este tema de la fidelidad y la lealtad es importante porque así podemos nosotros calificar a los ministros. Porque no podemos poner a las personas por ponerlas en puestos de autoridad o de liderazgo. Y también hablábamos de la quinta columna, para tratar de eliminar o combatir esa quinta columna dentro de los ministerios, que son personas o espíritus o demonios que se filtran dentro de las iglesias para tratar de dividir, para tratar de dañar, para tratar de lacerar el cuerpo de Cristo. Y hablábamos también, Benito, para ir haciendo un sondeo de lo que hablábamos de las etapas de la deslealtad y de la infidelidad, y hablábamos del espíritu independiente. Así es. Cuando hablábamos del espíritu independiente, son esas personas que no se sujetan a las normas, a los principios, ni de la palabra ni de las autoridades. Son aquellas personas que deciden pues ir a la iglesia, compartir dentro de la iglesia, pero no obedecen ciertas instrucciones. Son personas pues que simplemente tú le das una orden y ellos hacen o obedecen o hacen otra cosa. Quieren tener siempre mejor criterio que la palabra y que los líderes. Y hablábamos pues también dentro del espíritu independiente de Joab con David. Como David pues le dio una orden a Joab y todo el ejército de no matar a Abner, y Joab pues por detrás hizo otra cosa, sabiendo que David le había dado la orden o la instrucción de no matar a Abner, pues por detrás lo mataron. Entonces también hablábamos de que después de que la persona desobedece a una instrucción de su líder o de la iglesia, esa persona entra en otro espíritu, que es otra etapa, que es la persona se siente ahora ofendida. Amén. Esa etapa es donde la persona empieza a traicionar y a odiar a las personas porque se siente ofendida. Y se siente víctima. Sí, oye, pero si yo estoy tratando de ayudar a David, oye, pero mira, yo estoy tratando de hacerlo lo mejor. ¿Perdón? Yo busco lo mejor siempre. Claro, estoy tratando de hacerlo mejor y resulta ser que no me lo agradecen. En vez de elogiarme y de honrarme porque estoy pensando en lo mejor, ahora esa persona pues se siente ofendida y entonces toma una actitud de sentirse ofendido, de que estoy herido, que fue la actitud de Absalón cuando David no honró la violación, la ley,
porque cuando Amnón violó a Tamar. Así es. Entonces nos damos cuenta, no podemos ahondar en ese tema porque ese fue el programa anterior, solo estamos haciendo un pequeño repaso para poder comprender que estos espíritus entran dentro de las iglesias en personas y entran en diferentes etapas que después se convierten en infidelidad a Dios, deslealtad a Dios y a la iglesia y al ministerio. Y termina en una rebelión, un alzamiento que procura la división de la iglesia, la división de una familia, la división en un trabajo, en lo que sea, porque se manifiesta de una manera y son etapas progresivas y a veces imperceptibles, y a veces nos podemos ver involucrados en una de estas circunstancias, y eso tiene que ver mucho con cómo nosotros reaccionamos a la aplicación de la palabra de Dios en nosotros, cielo. Porque cuando tú hablabas de esa etapa de la ofensa, nosotros descuidamos que independientemente de que podamos sentirnos ofendidos en un momento de nuestra vida, ya sea con los líderes o con los pastores, dentro de la iglesia o con un hermano, la palabra nos llama también a perdonar. Si nosotros aplicásemos la palabra y perdonásemos a aquel que nos ha ofendido, conforme parte del esquema que Cristo nos enseñó a través de la oración que enseña a sus discípulos, evitamos que la ofensa cale en nuestro corazón y nos lleve a una siguiente etapa de deslealtad. Entonces ahí nos damos cuenta que hay remedios bíblicos frente a cada condición en la que cualquiera nos podemos haber encontrado. Sí, no tomar esos remedios nos llevan indefectiblemente hacia una deslealtad. Y efectivamente, Benito, porque en algún momento dado muchos de nosotros podemos caer en sentirnos ofendidos y no nos analizamos o examinamos que muchas veces es producto también de nuestra independencia. Correcto. Ser independiente no es malo, hablábamos. El problema está cuando del ser independiente caemos en desobediencia. Correcto. Y cuando hablábamos de la etapa de la ofensa, porque el pastor me dijo algo, mi jefe me dijo algo, una persona me dijo algo que no me agradó, pasamos a la siguiente etapa, que es la pasividad. Entonces ya la persona, como se siente herida, como se siente ofendida, entonces ahora entra en la etapa de que la persona no se involucra mucho, la persona se sienta y se retira, mira indiferente, no quiere compartir con la gente, se muestra desinteresada. ¿Por qué? Porque se siente ofendida, porque no se hizo las cosas como ellos quieren o como a ellos les parece, porque no se percatan de que lo que tienen es un espíritu independiente. No quieren acatar órdenes, no quieren trabajar en equipo muchas veces, y esto lleva a la persona entonces a lo que es la pasividad. Cuando Dios nos manda a nosotros que utilicemos nuestros dones, que utilicemos los talentos que Dios nos ha dado para el servicio de su reino. Amén. Y debemos tener cuidado, porque de la ofensa y la pasividad caemos en la crítica. Así es. Es la siguiente etapa de la que hablábamos en el programa anterior, que la persona cuando se siente herida, ofendida, la persona empieza entonces esa etapa de pasividad, que tiene tiempo para sentarse y mirarlo todo, y empieza a criticarlo todo. Empieza entonces a estar atento a ciertas cosas. ¿Para qué? Para ver las faltas, para ver los errores, y no solamente eso, empieza a murmurar e infectar a otros, a contaminar a otros, haciéndole ver como que el líder o la otra persona o la iglesia no está haciendo las cosas bien. Y eso es importante, y vamos a hacer un alto en este recorder que estamos haciendo, porque cuando llegamos a la etapa de la pasividad decimos no colaborar, pero cuando saltamos a la etapa de la crítica siempre va a ir enfilada en dirección a aquella persona o aquel líder que supuestamente nos ha ofendido a nosotros. Nunca va a ir enfocada al líder que no me ofendió, va a ir enfocada al líder que me ofendió, y va a ir enfocada sentiste que te ofendió, o que supuestamente me ofendió, o va enfocada a los aliados, entre comillas, del líder que me ofendió, o a los líderes que están a favor del líder que me ofendió, porque va dirigida, la crítica va muy enfocada precisamente en esa dirección. Y eso es lo que va a permitir que la siguiente etapa pueda desarrollarse cuando yo enfoco la crítica, porque no es una crítica a toda la iglesia, ni es una crítica a todo el liderazgo de la iglesia, es una crítica enfocada. Porque se vuelven jueces acérrimos.
Nosotros podemos ver el caso de María con Moisés. Así es. Moisés, como líder o caudillo de Israel, había tomado una mujer cusita por esposa. Así es. ¿Y qué pasó? Vino María y Aarón y cuestionaron o criticaron el hecho de que Moisés había tomado una mujer cusita, una mujer negra, por esposa. ¿Y qué pasó? Dios permitió que le diera lepra. Dios le envió una lepra sobre la vida de María para poder que María comprendiera que aunque no comprendían lo que estaba haciendo el líder, no comprendían la decisión que había tomado el líder, no tenían la libertad de juzgar o criticar o señalar la decisión que el líder había tomado. Amén. Porque muchas veces tenemos un espíritu crítico para tratar de hacer ver que el líder está mal y yo estoy en lo correcto. Cuando no damos cuenta que nuestra vida está leprosa, llena de pecado, por razón de que nosotros no podemos, por más que un líder esté equivocado, atentar contra el líder. Exacto. Lo vemos en la vida de David con Saúl y hablábamos el programa pasado de que Saúl estaba tomando decisiones incorrectas, pero David nunca se fue contra el ungido de Jehová. Amén. Y muchas veces caemos en esa postura de criticar, señalar, cuestionar y ser jueces contra los pastores, contra el ministerio que Dios ha instaurado o que Dios ha constituido para formar su iglesia. Y olvidándonos de que Dios es el Señor de la iglesia y de que al final todos vamos a tener que darle cuenta a Dios. Y si un líder tú consideras que está equivocado y está errado, esa es una relación que va a tener Dios directamente con esa persona. No es una situación que tú vas a resolver, y menos a través de un alzamiento, ni moviendo un tumulto de gente en contra del liderazgo, porque eso le corresponde a Dios. Porque allí viene la siguiente etapa, que es la etapa número 5, que es la persona. No solamente se ofendió, no solamente se hirió, no solamente se volvió pasiva y crítica, sino que ahora entra en política. Amén. Y es aquella persona que se vuelve política porque trata de involucrar a otros en sus ideas y filosofías traicioneras. Quiere ganar seguidores y quiere hacer creer a la gente que está identificado con sus problemas cuando ni siquiera le interesa. Amén. Lo vemos en el caso de Absalón, cuando se sentaba en la puerta de la ciudad a tratar de retener a la gente que llegaba para tratar de hablar con David. ¿Y qué hacía Absalón? Le decía que David no tenía tiempo para escucharle. Y lo que Absalón tenía era una segunda agenda política para ganar adeptos, seguidores, para destronar a David. Exacto. Entonces nos damos cuenta realmente que dentro de los ministerios, dentro de las iglesias, dentro de las iglesias, efectivamente, nosotros podemos ver personas políticas que no están interesadas en el problema del hermano, sino que quieren escuchar, quieren incluso contaminarle con sus ideas y filosofías contra el liderazgo, contra los pastores, y como bien tú lo dijiste, contra las personas que realmente sí son fieles y sí son leales a Dios y al ministerio. Y no perdamos de vista unos elementos interesantes dentro de este último aspecto. Una persona bajo estos espíritus que lo llevan a la deslealtad y a la infidelidad, y que pasan por estas etapas, tienen una serie de características personales, y las personas que buscan también reúnen una serie de características personales. Esa persona lo que busca es notoriedad, busca ser reconocido, busca ser aplaudido, busca estar en las mejores posiciones. Por eso esa persona necesita una audiencia, esa persona necesita un grupo de personas que la escuchen y que la aplaudan y que la alaben. Y si es necesario, que le sirvan. En realidad, Absalón no simplemente criticaba a David por criticar a David, no simplemente se llegaba a la gente del pueblo por llegarse a la gente del pueblo. Absalón quería ser el rey de Israel. Ese es el punto. Absalón lo que quería era tener la primacía, ser el punto de enfoque, el punto de aplauso y el punto de admiración de todos. Esa era la finalidad de Absalón. ¿Y a quiénes buscaba Absalón? Absalón buscaba precisamente a los más vulnerables, a los que se sienten descontentos, a los que tienen algún problema y se sienten no atendidos, a los que también se sienten ofendidos, a los que no tienen posiblemente el deseo de
reemplazar al líder, ni irse contra el pastor, pero se sienten incómodos con el pastor o se sienten incómodos por cualquier otra situación. A esos son los que busca ese espíritu de Absalón. Porque ese espíritu de Absalón no va a buscar a otro que también quiere ser cabeza. Ese espíritu de Absalón no va a buscar a otro que también quiere brillar. No quiere buscar a otro que quiere crecer y quiere progresar. Va a buscar siempre a los débiles. Va a buscar seguidores. No va a buscar líderes que lo sigan. Y es interesante porque inclusive este tipo de espíritu a veces nosotros no lo podemos subestimar. Cuando me digo que no podemos subestimarlo, es que no podemos pensar que podemos enfrentarnos a ese espíritu y salir airosos si no estamos respaldados por el Espíritu Santo. Y el caso de Absalón es interesante porque Ahitofel, que era uno de los consejeros fieles de David, es seducido por Absalón. Quiere decir que este espíritu tiene la capacidad aún de persuadir a los escogidos, aún de persuadir a esa persona que ama a Dios, que ama a la iglesia, que ama la obra, que quiere a los hermanos, que ama a los hermanos, aún son capaces de colarse a través de una pequeña grieta y persuadir a esos espíritus y ponerlos en contra de aquello a lo que ama y aquello a quien nos ama. Entonces nosotros tenemos que ser bastante claros en este elemento porque no podemos pensar que podemos pasar desapercibido y que podemos enfrentarlo en nuestra fuerza. Tenemos que buscar siempre la acción del Espíritu Santo para poder ponerlo al descubierto y también para levantar a la iglesia, abrirle los ojos a la iglesia para que los miembros de la iglesia también sepan. Y por eso es siempre necesario la oración, siempre es necesario el ayuno, siempre es necesario el perdonar, destacar que tenemos que perdonar e irnos superando y fortaleciendo en el Señor. No, y es interesante, Benito, porque muchas veces hacen ver que están preocupados por tu problema, pero no te ayudan a resolverlo. Y cuando vas a ver quién realmente te resuelve el problema es el pastor, a quien criticas, a quien señalas, a quien cuestionas, porque realmente es el pastor el que está preocupado por las ovejas y la otra persona solamente quiere notoriedad. Y eso que no solamente estamos hablando de un espíritu absalónico, un espíritu de Joab, estamos hablando de Adonías, no me llegó ni siquiera Judas, no creo que podemos entrar en el espíritu. Estamos hablando de una serie de características propias de espíritus que están atracando las iglesias y no hemos entrado ni siquiera en Jezabel, porque Jezabel también entra dentro de eso, por el hecho de que son estas personas con espíritu independiente o las quintas columnas, como lo querramos ver, son personas manipuladoras. Así es. Porque Absalón era un manipulador. Correcto. Todo con el objetivo de ganar notoriedad y de ganar adeptos. Y derrocar a David. Y derrotar simplemente porque el final de este espíritu es el trono. Exacto. Es el reinado y el gobierno de la iglesia. Así es. Y no precisamente porque tiene un interés propio por las almas, simplemente porque quiere notoriedad sin pagar el precio, porque si tú lo notas, estas personas nunca se van de las iglesias. No. Estas personas permanecen y aguantan parejo dentro de la iglesia, pero nunca han movido un bloque. Amén. Nunca han pagado la luz, nunca han pagado el agua, nunca se ha sabido cómo el pastor o los pastores o el liderazgo de la iglesia se han esforzado por la obra del Señor. Y tienden mucho de las características de Absalón porque no tienden a hacer lo que hacen. La crítica y la política muchas veces no la tienden a hacer dentro de la iglesia y dentro del templo, sino como Absalón, a las puertas, es decir, afuera. Afuera en casas, afuera en restaurantes, por llamadas telefónicas, por WhatsApp, todo lo hacen afuera, porque pues, es el espíritu absalónico. Absalón todo lo hacía fuera de la puerta del palacio. Entonces esos son elementos y características. Y cuando nosotros vemos un espíritu absalónico de traición, de infidelidad y de deslealtad, y tocaremos solamente brevemente, me permite el cielo, tocar brevemente solamente el espíritu de Judas. ¿Por qué Judas? Porque hay algo que la gente muchas veces nosotros ignoramos con respecto a Judas. Judas estuvo entre los 12 que Cristo envió de 2 en 2 a sanar enfermos, a liberar demonios, y tenía la unción de poder en el nombre de Cristo Jesús para hacer todo eso. Es decir, tenía dones y tenía poder espiritual para hacerlo.
Sin embargo, eso no quitaba la deslealtad que había en su corazón. Y eso es interesante darnos cuenta porque a veces pensamos que Judas era todo lo malo y que en él no había nada de bondad y nada de poder. Simplemente estaba celoso porque no tenía ningún... No, tenía poder en el nombre de Jesús para hacer eso. La Biblia nos lo dice. Entre las personas que eran sanadas, ahí está. Él también repartió panes y peces en la multiplicación. Él también estuvo allí. Sin embargo, su corazón era perverso. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque uno de los puntos doctrinales que siempre en Jesucristo Imperio de Vida recalcamos es la gran diferencia, y es un tema muy de la especialidad de Carmen, la diferencia entre andar con el Espíritu y andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque andar con el Espíritu es dones, pero los dones no salvan. Lo que salva es el fruto, que es el Espíritu dentro de uno. Y muchas veces en las iglesias hay personas que tienen dones, tienen llamado, manifiestan llamado, realizan obras espirituales que indudablemente tienen que tener el respaldo del Espíritu Santo. Sin embargo, no tienen fruto. Su corazón está dañado, su corazón es perverso. No hay fruto, pueden hacer muchas obras, pero no hay fruto. Tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos los niegan. Es lo que Pablo le escribe a Timoteo. Andan en ese aspecto. Engañando y siendo engañados. Así es. Ese es un punto medular, Benito, porque nosotros tenemos que comprender que tenemos que cuidarnos, y nos incluimos nosotros, de ser manipuladores o de ser manipulados. Así es. Porque hay personas que no nos damos cuenta de que los espíritus o los demonios nos están influyendo para hacer cosas, y no nos damos cuenta también de que hay personas con esos espíritus que nos están influyendo y manipulando y para hacer cosas y para enviarnos a hacer cosas Exacto. que son incorrectas delante de Así Dios. es, así es. Y hay muchos ministerios que están siendo divididos, traicionados. Hay mucha rebelión dentro de los ministerios, producto de estos demonios o estos espíritus, porque nuestra lucha no es contra Amén. carne ni sangre, Así es. Benito. Nosotros tenemos que comprender que lo que hace libre al hombre es el Espíritu Santo y la palabra. Amén. Nosotros no podemos irnos contra las personas. Nosotros no podemos atacar nuestro propio cuerpo. Amén. Nosotros no podemos andar peleándonos entre nosotros. Nosotros tenemos que llevar la palabra y con la palabra mostrarlo. Si la persona lo toma o no lo toma, no es cuestión de que nosotros no lo hemos hecho. No, muchas veces nos queremos ir contra la persona y no nos damos cuenta que la persona no es el punto o el eje, es el espíritu, el demonio que está detrás de la persona influyendo, y nosotros tenemos, la Biblia dice que la enseñanza es luz. Amén. Hay demonios que pueden salir por liberación o por imposición de manos o por ungimiento, pero hay demonios que salen por el conocimiento y por la luz de la palabra, porque muchas personas puede que estén en lo incorrecto y no se han percatado de que están haciéndolo. Amén. Personas que son seguidores de este tipo de personas con esta influencia, pero que si tú le muestras a la luz de la palabra que eso sucede, puede que la persona lo se vea, detenga, se frene. ajá, y dice, wow, yo estoy cayendo en esto, y tome otro camino, el correcto. Entonces nosotros tenemos que ser muy sabios para trabajar este asunto, porque a veces nos queremos desbocar o queremos atacar, cuando la misma Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ahora bien, es cierto que nosotros tenemos que ser enérgicos en muchas cosas. Amén. Y tomar decisiones, porque Pablo mismo lo dice a Tito y a Timoteo, que hay personas que hay que desecharlas. Amén. Que hay que personas causa divisiones. que saben lo que están haciendo. Amén. Hay personas que saben que están manipulando, que están dividiendo, que están traicionando, que son desleales y lo siguen haciendo. Pero al único que nos pueden engañar es a Dios. Amén. Y es allí donde entra la sexta etapa, Benito, que es el engaño. Amén. La persona, después de ser una política, ya viene a ser una persona engañosa.
Pero un engañador. Sí, aún esa persona no se da cuenta que ella misma está siendo engañada por los demonios, por Satanás o como le llamemos. Ok, porque muchas veces dentro de eso tenemos que darnos cuenta cómo trabaja la psique humana. Si yo me siento ofendido, yo tengo que destruir al causante de mi ofensa. Entonces yo me ciego, me nublo y voy a hacer todo lo necesario. Y es más, si soy cristiano, siento que tengo el deber espiritual de tomar una espada y acabar con el que me ha ofendido, porque al atacarme a mí ha atacado a Dios y a la iglesia. Así es como lo razona y así es como lo asimila. Y por eso va y embate y lanza los ataques y busca engañar creyendo que está en la verdad. Nuestro Señor Jesucristo lo advierte en el Evangelio de Juan al propósito de decírselo a los discípulos, que llegará la hora y el tiempo en que muchos os matarán en nombre de Dios y creerán que están haciendo la obra del Señor. Entonces advierte de que esto es normal y dice, y se los digo ahora para que cuando ocurran sepan que ya yo se los advertí. Quiere decir que nos vamos a enfrentar a este tipo de situaciones. Es difícil, hay un dato muy curioso dentro de esto y en esta identificación para cualquier persona. Si en la iglesia, en tu iglesia, hay un pastor que es el ángel que Dios ha puesto en la iglesia, y alguien dice que hay que desplazar al pastor, parte de la siguiente forma: al pastor lo puso Dios. Y si tú consideras que el pastor se tiene que ir o tiene que ser desplazado, puedes justificarlo como quieras, pero estás en un espíritu de rebeldía y de infidelidad y de deslealtad. ¿Por qué? Porque vas en contra del orden de Dios. Todo lo que vaya en contra del orden de Dios es deslealtad. Si no, pregúntenselo a Satanás, que se fue en contra de todo el orden de Dios. Por eso fue echado fuera. Porque Dios es el que quita y Dios es el que Así pone. es, exactamente. Este espíritu de engaño, Benito, esta persona piensa que es superior a los líderes. Así es. O a los pastores. Es una persona que piensa que puede hacerlo mejor que su pastor. Así es. Es una persona que piensa que utiliza mucho este pasaje. Jesucristo dijo que haremos cosas mayores. Amén. Cosas mayores que esta. Pero no se enfrenta al pasaje que dice que el discípulo no es mayor que su maestro. Amén. Entonces nos damos cuenta realmente de que no es cuántas cosas mayores hagas, sino que tú puedes hacer cosas mayores. Puedes ser el mejor evangelista del mundo y ganar miles de almas y hacer muchos milagros, pero seguirás teniendo una autoridad. Amén. Por encima de ti, aunque esa autoridad no gane las almas que tú ganas, aunque esa autoridad no haga los milagros que tú hagas, pero fue el ángel que Dios puso para darte cobertura y autoridad para que puedas ganar almas y para que puedas hacer milagros. Igual, puedes tener un llamado a pastorado y tienes la mega iglesia, más que tu pastor, pero sigue siendo tu pastor, tu autoridad. Así es. Eso quiere decir que no importa las cosas mayores que tú hagas en Dios, si al final tú no honras o obedeces o te sujetas a tu cobertura. Así es. Porque al final no tienes autoridad, no tienes crédito en el cielo como predicabas tú, porque tenemos que aplicar la palabra en su contexto real. Correcto, así es. Nosotros no podemos andar por allí descontrolados pensando que puedo tomar la palabra a mi antojo y engañar a todo el mundo con actitudes incorrectas y no aplicando la palabra en su debido contexto. Entonces, nosotros nos damos cuenta... Esto nos indica muchas veces la necesidad de la formación doctrinal de la iglesia. Sí. Y creo que mucho el caldo de cultivo y el espacio de conquista que se le da a un espíritu de deslealtad, a un espíritu absalónico, se debe fundamentalmente a la ausencia de la formación en doctrina de las personas y a coartar la manifestación del Espíritu Santo en el pueblo. Es necesario que la persona sea formada en el conocimiento de la doctrina para que sepa cuál es la verdad y sea formada en un tema que estamos abordando ahora en la clase de liderazgo, que es la ética cristiana.
que sean formados en esos valores para que se den cuenta que... En los principios. Y en los principios bíblicos, para que nos demos cuenta que hay cosas que, por más que las quiera justificar, no caben ni pueden caber a través de la palabra del Señor. Y que nadie coma cuento, como dice el buen panameño, que no comamos cuento, que veamos las cosas de acuerdo a la palabra y nos demos cuenta que si somos engañados y que somos movidos en una dirección u otra por una persona o por dos personas, podamos identificar que estamos actuando en contra de la palabra. Y eso es un punto fundamental, Benito, porque la justificación a la rebelión es: mi pastor no me deja ejercer el ministerio. El punto a la rebelión o al engaño. Tengo tanto potencial. Tengo tanto que dar, quiero hacer tanto y no me dan oportunidad. ¿Y qué hacen? Agarran un grupito de personas y empiezan a desertar. Empiezan a sacar a las personas de las iglesias. Yo le llamo eso pescar en pecera. Amén. No podemos pescar en pecera. Si tú quieres comenzar un ministerio o algo por el estilo, gánate las propias almas. Hay muchas almas por ganar, hay muchas almas por conquistar. Entonces, nosotros tenemos que comprender que el espíritu de rebelión no solo lleva a desertar, sino que inspira a las personas, amén, a otras personas, a pelear contra las autoridades que fueron puestas sobre él. Cuando nosotros vemos, Absalón peleó en contra de su padre y fracasó. Amén. Judas trató de destruir a Jesús, su maestro y señor, y fracasó. Así opera la madre de todo engaño, Benito. Amén. Siempre ir contra tu líder, contra tu pastor, contra tu maestro. Eso es un espíritu de rebelión. Y el fin es... Y al final es fracaso, porque Dios no va a prosperar algo que vaya en contra de su palabra. Dios no va a ayudarte. De hecho, incluso, Benito, Dios va a pelear contra ese espíritu de rebelión, contra ese espíritu de engaño. Y nos damos cuenta que la persona ya en esta etapa va abiertamente, insurrectamente contra el líder. Cuando se siente, cuando ha creado. Esa es la séptima etapa que no habíamos tocado, que es la rebelión. Es ya irte abiertamente contra tu autoridad. Amén. Jamás, eso es infernal, eso es diabólico y satánico. Amén. Y no lo vemos en esa medida, Benito. Justificamos, agarramos la Biblia a diestra y a siniestra para tratar de hablar sandeces y decir cosas que no tienen peso bíblico, porque desconocen, no han ido a un instituto bíblico, no han ido a una escuela dominical, no conocen la palabra y agarran un versículo por allí. Y cielo, has tocado un punto interesante, porque si nosotros nos damos cuenta de... ¡Santo! Si nos damos cuenta de ese elemento, este espíritu absalónico, el espíritu de deslealtad, nunca, cuando trata de hacer su parte política, nunca se va contra la sana doctrina. Nunca cuestiona la doctrina que se pueda estar llevando en la iglesia. Agarra cualquier elemento fuera del contexto de la doctrina para ahí apoyarlo. Indudible. Y por eso es que a veces uno dice, personas que también desconocen la Biblia. El que escucha ese tipo de espíritu es más ignorante que el que está hablando. ¿Por qué? Porque si alguien que no ataca la doctrina agarra algo fuera de contexto y trata de persuadirme, y yo conozco la doctrina y me dejo engañar, entonces yo soy peor precisamente que esa persona. Entonces ahí nosotros tenemos que tener bastante claridad en el cuidado, en nuestro proceder y en nuestro actuar. Y al final, sabemos cómo terminó Absalón, sabemos cómo terminó Judas, sabemos cómo terminan todos estos espíritus de deslealtad. Inclusive los que logran hacer escisiones dentro de iglesia y llevarse y arrastrar a un montón de gente, a partir de este espíritu de división, ¿cómo terminan? Dividiéndose después ellos mismos, destruyéndose después ellos mismos, porque es que la misma maldad que ocasionas contra otro ha nacido mal, todo ha nacido de una manera errada, así que por consiguiente nace contaminado. Y yo te lo digo claro, cuando yo hablo de que esto es algo infernal, amén,
satánico y diabólico, porque es que eso fue lo que hizo Satanás. Así es. Se fue a la rebelión directa contra Dios y se llevó un tercio de ángeles. Un tercio de ángeles del cielo se los llevó engañando, politiqueando y haciendo ver todo contra Dios. ¿Para qué? Para poder cimentar su liderazgo. Cimentar su liderazgo e irse contra la autoridad. Nosotros lo vemos también en Absalón cuando pelea contra su padre. ¿Para qué lo hace, Benito? Judas traicionó. Y nos damos cuenta que la rebelión, dice la palabra, es como brujería. Así es. Vamos a leerlo, dice. En Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, dice: y Samuel dijo, se complace Jehová, tanto en los holocaustos como en las víctimas, como en que se obedezca a la palabra Amén. de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque Amén. como pecado de adivinación es la rebelión. Amén. Y como ídolo e idolatría la obstinación. Así es. Entonces nos damos cuenta, Benito, que el castigo de la brujería, ¿qué es? La ejecución. La ejecución. Váyase a Éxodo 22, capítulo 22, verso 18. Y usted se acuerda por qué también la divina de Endor. Exacto. ¿Por qué le tenía miedo a Saúl? Porque él había eliminado a todos. Había una ley que tenía que ejecutar a la brujería y todo el que En practicaba Israel. brujería. Y la Biblia dice que el que está en rebelión es brujo. Aleluya. Practica brujería y ejerce brujería. ¿En qué? En que su corazón es malo. Malo y perverso. Su corazón es perverso. Y busca el mal. Y Dios no apoya la rebelión en ninguna de sus manifestaciones. Yo no estoy hablando de otra cosa que no sea la Biblia, Benito. Amén. Y cuando nosotros vemos hay personas que se involucran en revueltas dentro de las iglesias, eso no ha pasado, eso no pasa ahora, eso ha pasado desde siempre. Iglesias luchando, pastores luchando y gente en revueltas contra decisiones, contra acciones dentro de las iglesias que muchas veces son solamente para el bien de ellos mismos, Exacto. Benito. Entonces Dios no apoya insurrectos. Dios solamente apoya a gente obediente a la palabra. Los insurrectos tienen su Dios, que es Satanás. Aleluya. Y entonces nos damos cuenta, Benito, que hay personas que se involucran, como tú lo decías, por inocencia, por ignorancia, porque este tipo de demonios, ¿por qué no agarra a los líderes fieles y leales? ¿Y por qué no se sienta con aquellas personas que conocen doctrina y que conocen ¿Por qué no va a prosperar? teología? Porque sabe que lo van a vamos a confrontar. desbaratar. Lo va a con confrontar. las mismas palabras. Exactamente. Entonces, ¿por qué agarran a aquellos que desconocen la palabra, que no leen Biblia, aquellas personas débiles en Amén. un momento dado? Cuando nos damos cuenta, por eso que los pastores también tenemos que estar al día con este tipo de situaciones, porque muchas veces estamos tan ocupados en la obra, tan ocupados, y lo vemos como tan normal. El trigo y la cizaña tienen que crecer juntas, Sí. y cuando viene la rebelión o viene la división, ya ahí es que nos damos cuenta, y no detectamos toda la etapa de deslealtad que viene de hace tiempo. Sí, porque las etapas de deslealtad, como en este programa hemos procurado describirlo, saltan en evidencia. Seguramente muchos de los pastores que nos están siguiendo y líderes que nos están siguiendo han dicho, esto es lo que está pasando, eso es lo que anda, no puede ser. Ahora, cuando lo hemos visto a la luz de la palabra de esta manera tan descriptiva. Muchas veces nosotros tenemos que ser cuidadosos del rebaño que Dios ha confiado en nuestras manos. Y hay un aspecto, si este tipo de espíritu toma a personas heridas, este tipo de personas heridas son movidas por estas fuerzas demoníacas hacia llevar una deslealtad que termina en una división y debilitamiento de la iglesia. Pero si van hacia las partes más vulnerables, y yo sé cuáles son las partes vulnerables, yo tengo entonces que tratar de fortalecer las partes vulnerables. Quiere decir que los nuevos convertidos son carne de cañón para este tipo de espíritu. Entonces los nuevos convertidos no pueden ser confiados jamás a alguien que tú has identificado que está en alguna de las etapas de deslealtad. Ahora, los nuevos convertidos tienen que ser confiados a personas afirmadas en la fe,
afirmadas y probadas en la fe. Por eso es que cuando Pablo le da las instrucciones a Tito y a Timoteo sobre la elección de los diáconos, sobre la elección de los obispos, hace hincapié fundamentalmente en estas características, porque ellos son los que han de dar cuenta por el pueblo de Dios. Ahora, Benito, muchos pastores o líderes dirán, pero si yo tengo una iglesia grande, yo no puedo andar cuidando todo, pero tienes un equipo de liderazgo Amén. que sí es fiel. Amén. Y a ellos tienes que encomendarle que cuiden ese rebaño. Así es. Porque de repente un pastor no puede cuidar toda la iglesia porque tiene muchos compromisos. Pero aquellos que son fieles deben de no contaminarse ni permitir que contaminen a otros que son más vulnerables. Exacto. Y es allí donde entra el liderazgo fiel y leal a Dios y a la iglesia. Amén. Tienen que actuar cuidando el rebaño más vulnerable. Porque eso es lo que hace un ejército. Un ejército se apoyan entre ellos y cuidan al herido y al más vulnerable. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comprender que nosotros somos un ejército y no es el ejército que deja a su herido en el campo de batalla, como dicen por allí. Nosotros tenemos que cuidarnos unos a los otros. Pero qué bueno es Dios, Benito. Lucifer fue lanzado y arrojado. Amén. ¿Verdad? Y a todos los que estaban con él también. Absalón acabó muerto. Amén. Aitofel se ahorcó y así murió. Amén. Simei murió en manos de Benaya, ¿verdad? Adonías murió por mano de Benaya, mandado por Absalón y murió. Amén. ¿Verdad? Judas fue y se ahorcó. ¿Qué quiere decir eso? Que el final de todo infiel y desleal es la muerte y el fracaso. Amén. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que cada episodio de deslealtad es una enseñanza, y es una enseñanza para la iglesia y para el liderazgo. ¿Por qué razón? Lo que Absalón hizo con respecto a David, que arrastró a muchos, aún de los que se creían fieles a David, mostró algo, una falla en el liderazgo fiel y leal a David. ¿Cuál era la falla del liderazgo fiel y leal a David? Que no advirtieron lo que estaba haciendo Absalón. No pusieron en sobreaviso porque David fue sorprendido. La prueba es que David sale descalzo y en apuro del palacio. Es decir, fue sorprendido. ¿Dónde estaba entonces el liderazgo fiel y leal? Estaba totalmente adormecido frente a esa circunstancia. Cuando pasa la rebelión de Absalón, nos vemos que se levanta otra rebelión. Adonías quiere usurpar el trono. Pero ¿cómo estaba el liderazgo en ese momento? El liderazgo estaba despierto. El liderazgo estaba claro. El liderazgo advirtió a David, que ya era anciano, de los movimientos de Adonías. El liderazgo se preparó. El liderazgo preparó la defensa y triunfó sobre la rebelión de Adonías. Y la mató en la cuna. Esa es la diferencia. Y por eso lo mencionaba Benito, porque a veces uno como pastor le dice, ¿te diste cuenta lo que está viviendo fulanito? Al liderazgo. ¿En qué? No, yo no sabía. ¿Te diste cuenta cómo va tal joven? No lo sabía. ¿Te diste cuenta cómo que el pastor sí se ha dado cuenta de todo eso y tú que eres el líder de esa dirección o de ese departamento, no te has dado cuenta del estado de tu liderazgo? Entonces es importante que no solamente los pastores pongamos luces de alerta a esto, sino también aquellos líderes que están bajo un departamento, una dirección, de que también ese es el rebañito que Dios te ha entregado dentro de la iglesia para que tú cuides. Amén. ¿Cómo que tú no te vas a dar cuenta si eres líder de jóvenes, cómo andan los jóvenes? ¿Cómo es que tú no te vas a dar cuenta que si eres líder de evangelismo, cuántas almas has ganado? ¿Cómo es que tú no te vas a dar cuenta en un momento dado que eres maestro de escuela dominical y tu alumno tiene 2 clases o 3 clases que no ha venido y tú no lo has llamado, tú no lo has buscado, tú no sabes qué está viviendo esa persona? Se lo llevó Lucifer, pues. Se lo llevó Judas, se lo llevó alguien, se lo llevó el lobo, pues, rapaz, y no te diste cuenta. Dios también lo va a demandar, porque muchas veces pasa así.
Y cuando el pastor va a ver, dice, pero yo asigné una persona para que se preocupase para poder estar en otra área. Exacto. Pero resulta ser que el pastor a veces se tiene que volver un pulpo para tratar de cuidar el rebaño. Amén. Entonces, Benito, por eso es importante 5 claves para una cultura de lealtad. Aleluya. Yo creo que tenemos unos minutos para dar esos 5 elementos. Sí. ¿Verdad? Porque muchas personas dicen, sí, pastora, sí, pastor Benito, ya me hablaron de la deslealtad y de la infidelidad. ¿Pero ahora qué estoy hago? asustado, no sé qué voy a hacer. ¿Ahora qué hago? Es más, me voy de aquí del programa y voy a la casa de fulano de tal y le voy a entrar a golpes. No, esa no es la solución, hermano. Mira, cuando hablamos de la cultura de lealtad y de fidelidad a Dios, Amén. Dios nos da los elementos fundamentales. Aquí nada más vamos a mencionar unos 5, pero hay muchísimos que podríamos decir, y estamos hablando del viento del norte. Así es. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 25, De verso Proverbios. 23 de Proverbio, dice, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Así, aleluya. El viento del norte es una tormenta poderosa que aleja los frentes y los vientos. Pues asimismo, el poder de la lengua puede ser neutralizado por ciertas expresiones faciales. Amén. Por las expresiones con los ojos, porque muchos de nosotros como pastores nos damos cuenta cuando la oveja o el rebaño o ese espíritu independiente o esa quinta columna tiene la lengua suelta. Exacto. Porque hay personas que no disimulan la crítica, el comentario o el malestar que siente contra el líder o contra la acción o la decisión que se ha tomado en un momento dado. ¿Qué nos corresponde? La Biblia dice que el rostro airado ahuyenta la lengua detractora. Entonces, la misma palabra nos enseña cómo nosotros calmar las lenguas. Exactamente. Y no son la lengua del Espíritu Santo, sino la lengua... Es la lengua que habla Santiago, aleluya. La lengua detractora. Nuestra cara es el viento del norte y debemos mostrarle a la persona que no nos agrada lo que está haciendo ni lo que está diciendo. Nosotros tenemos que hacerle sentir a esa mal, persona que es desagradable. Oye, estás cayendo en un error y me estoy dando cuenta. Exactamente. De lo que está. Porque muchos de nosotros como pastores tenemos la fe y la esperanza que la persona se calme. Y resulta ser que la persona es tan descarada que no se calma y sigue. Ajá. Y a veces, no sé, será el discernimiento del espíritu que los ojos la delatan porque miran para donde están hablando y de Sí. quién están hablando. Exactamente. No sé si es que yo nada más lo veo. No, todo. ¿Sabes, cielo, lo que muchas veces tiende a ocurrir en esto y es algo que ocurre mucho en nuestras comunidades? El falso concepto del amor al prójimo. El falso concepto de llevarnos bien los unos con los otros dentro de la iglesia. El cuento del mágico de Disney. Sí, ese es el mundo mágico de Disney. ¿Por qué es un falso concepto? Porque si tú conoces el amor ágape y estás escuchando la palabra que el rostro airado hace huir, esparce, ahuyenta la lengua detractora, no puede ser que tú por cortesía escuches un mal comentario de una persona en contra de tu pastor y de tu pastora. Así es. Y tú lo escuchas y dices, ay, pero para no quedar mal con el hermano, yo no le puse, yo solamente me reía, para que el hermano no se sintiera ofendido. Yo solamente me sonreía, pero yo no comenté nada. La palabra te está diciendo, tu rostro, eres cómplice, pon tu rostro airado. Tu rostro airado es, no me agrada lo que estás diciendo, porque es mi pastor, es mi pastora, es mi líder de departamento, es mi líder de esto, y lo que estás haciendo es incorrecto, no corresponde. Y la persona te va a decir, oye, pero en el amor de Cristo, este es el amor de Cristo. La palabra te lo está diciendo. Entonces, cuando esas personas empiezan a encontrarse con hermanos que conocen verdaderamente, que son fieles y leales, que saben perfectamente lo que es el amor bíblico, no el amor romántico y el amor de palabrita y el amor de poema y el amor de tontería que se usa para embaucar a la gente entre una diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. No, el amor bíblico que es de hechos más que de palabras. Cuando nosotros nos damos cuenta en función de eso, se va a acabar el bochinche dentro de las iglesias y se va a acabar la murmuración. Es más, al final, bochinchoso atrae bochinchoso.
Y van a sentarse todos los bochinchosos en un solo lado de la iglesia, porque los demás no le van a dar cabida a sus murmuraciones ni a sus detracciones. Es interesante, Benito, porque yo a mis estudiantes se lo digo de otra manera. Yo le digo, es culpable tanto la lengua que habla como el oído que la escucha. Amén. ¿Verdad? Nosotros tenemos que comprender que lo que tú acabas de decir, Benito, es importante. Que cuando una persona es leal a Dios y fiel a Dios y a sus pastores y a sus autoridades, no puede estar en un lugar donde se critica en contra de sus Amén. pastores. Así es. Llámese familia, Así es. llámese amistades, llámese amigos, compañeritos píos. Si esa persona está hablando mal y va contra la Biblia y va contra la palabra, yo no puedo ser cómplice, yo no puedo participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Amén. Porque el murmurar, el criticar, el señalar, el engañar, el politiquear, el desobedecer, la rebelión, son obras infructuosas de las tinieblas. Y cuando usted y yo, aunque no hablamos, pero estamos en ese grupito, pero participamos, Benito, y nos volvemos cómplices de ese asunto. Entonces, el Señor nos da la clave. Pon tu cara, amarra tu cara, o simplemente haz algo sencillo. Da la media vuelta Y déjalos hablar. déjalos hablando. Déjalo con la palabra en la boca. Vete a un lado, porque o agradas a Dios o agradas a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos... Hay gente que dice... Mire, hay gente que dice, en esos grupitos, dice, no es que yo no quiera hablar mal contra el pastor, ni que yo no tenga, no, yo lo amo, pero, y empieza Suelta la la basura lengua. Exacto. a darse. Entonces nos damos cuenta que no es amor, porque si fuera amor... No permitas que tu oído se convierta en basurero del diablo. Sí, Es exactamente. una frase que le gusta mucho a Carmen. Exactamente, no podemos permitir que el oído sea el basurero del diablo. Amén. Y es interesante porque, Sí, porque crea si, una... porque si no logras sumarte a su causa, al menos anula tu acción. Claro. Y en definitiva, gana. No, y también evita que tú y yo caigamos en pecado. Así mismo. De rebelión, Sí. que es brujería. Aleluya. Entonces... Ahora nos vamos dando cuenta que hay bastante brujería dentro de la iglesia. La rebelión, dice la palabra en 1 Samuel 15, 23, que la rebelión es como pecado de brujería. Sí. Entonces, porque aquí están los muchachos con los ojos pelados y como sí. asustados y todo lo demás, pero misericordia, Amén. misericordia. Y hay veces que muchos de los desleales son precisamente los perseguidores de la brujería y de la hechicería, y son ellos los rebeldes, los detractores y los desleales, y son ellos en realidad los verdaderos brujos y hechiceros. Bueno, Para Benito, que usted vea. tenemos 5 minutos para ver si podemos llegar a dar otra clave de lo que es la cultura de lealtad. La segunda. ¿Verdad? Lo primero es el viento del norte. Amén. El segundo es la clave de la poda constante. En 1 Corintios, capítulo 5, verso 6, dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué quiere decir eso? La poda constante es quitar a las personas desleales rápidamente. Amén. Contamina a otros con su actitud de descontento. Era como tú decías antes, tú no puedes poner en la clase de nuevos convertidos a una persona desleal, Exacto. a una persona descontenta, a una persona rebelde, con un espíritu de desobediencia, a una persona traicionera. Tú no le puedes delegar funciones vitales dentro de la iglesia. ¿Qué hay que hacer? Podarlas. Exactamente. Quitarlas rápidamente antes que contaminen a otros. ¿Verdad? Entonces, el tercer punto es crear fuego. Y O la podas o le pones una tijera al lado, para que él sepa que en cualquier momento va a ser cortado. Tú eres bien chistoso. Entonces, ¿por qué tú mira la cámara? Es interesante porque cuando nosotros hablamos de crear fuego, el tercer punto, la tercera clave de
de una cultura de lealtad es crear fuego. Amén. Cuando nosotros nos vamos a Hechos de los Apóstoles, se lo estoy dando con versículos y todo por Amén. el hecho Es necesario. de que las personas estarán por allá diciendo... Más los "Y de este leales, invento de la paz". los de leales no tienen fundamento bíblico. Inmediatamente atacan. No, pero ese programa no tiene fundamento bíblico. Esas son locuras de la Jesucristo pastora Imperio Carmen. y la pastora Carmen y el pastor Benito. Ellos están fuera de lugar. Bueno, en el capítulo 28 del libro de los Hechos, en el versículo 3 dice, Amén. entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se prendió en la mano. Aleluya. Cuando hablamos de que hay que crear una cultura de lealtad y que hay que crear fuego, es que tenemos que crear las condiciones que expongan a las víboras o a los elementos desleales dentro de un equipo. Amén. Cuando nosotros vemos una de las ramas era una serpiente. Pablo no escogió serpientes. No, él escogió y ramas. la serpiente llegó de repente y se metió. La Biblia dice que él escogió ramas secas. Exactamente. Pero resultó ser que el fuego la expuso. Una rama era una víbora. Parecía rama, pero era víbora. El fuego la hizo saltar. El fuego la hizo salir y no solamente salir, le prendió mordió la mano que la recogió. Que la recogió. La mano de Pablo. Por eso Pablo se la sacudió. Ante el fuego, algunas serpientes pueden parecer rama. Amén. ¿Verdad? Antes del fuego, pero el fuego las revela. Amén. El fuego del Espíritu Santo, el fuego de las condiciones. Pero, ¿qué clase de fuego, Benito? Amén. Porque se preguntarán, bueno, si tengo que crear fuego, tengo que crear condiciones que presionen el tiempo. Por eso que usted, cuando una persona llega a la iglesia, usted tiene que sentarla, formarla, capacitarla y darle tiempo de que se fortalezca y empiece a crecer, porque si no, cuando esa persona, usted va a ver, no, le va a salir una víbora. Nosotros tenemos que esperar que esa persona pase tiempos difíciles, apuros, que le revelen su verdadera identidad, y nosotros no podemos promoverlas ni transferirlas. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento, Dios probará ese corazón. Amén. Y el fuego, dice la palabra, que prueba al oro. Amén, así es. No al loro, sino al oro. Amén, amén. Dos cosas pueden ocurrir con el fuego. Si eres oro, vas a salir mucho más fortalecido. Pero si eres víbora, vas a salir huyendo. Bueno, entonces ya lamentablemente yo no puedo ahondar en esto de crear fuego, de la rama y la víbora, pero sí es una realidad que Pablo no escogió víboras. Pablo escogió ramas secas. Amén. Para hacer fuego. Y cuando hizo el fuego, una rama era una víbora. Así es. Así sucede dentro de las iglesias. Nosotros podemos decir, oye, pero se veía tan buenecita, y era una víbora. Oye, pero se veía tan fiel, pero era una víbora. Oye, pero yo le veía que le amaba al Señor, servía, tenía un bonito ministerio. Ay, y cantaba bonito. ¿Qué le pasó? Y predicaba bien bonito. Se le metió Satanás, se le metió el demonio. ¿Qué le hizo la pastora? No se le metió, lo cargaba dentro. ¿Qué le hizo el pastor? ¿Qué fue lo que pasó? Era víbora, pues. Amén. Llegó el momento que la presión, las circunstancias, Aleluya. los apuros, los tiempos difíciles, revelaron realmente que lo que se consideraba una rama, el fuego reveló que era una víbora. Así es. Y no solamente era una víbora, sino que mordió la mano de Pablo. Pero que bueno, Pablo era inmune a la víbora. Se cumplió la palabra, ¿ok? Entonces, hollarás serpientes y escorpiones. ajá, entonces bueno, la cuarta etapa es, o la cuarta clave para una cultura de lealtad es trabajar solo con personas que estén dispuestas. Cuando Amén. nosotros nos vamos al capítulo 8 de Segunda de Corintios, verso 12, dice de la siguiente manera, porque si primero hay
la voluntad dispuesta será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Exactamente. Entonces, aquí Pablo está diciendo que debe haber una voluntad dispuesta para servir al Señor. Amén. Usted no puede trabajar con gente que regañadiente, que tiene cara de puñete, que tiene cara de limón, que lo voy a hacer solamente para que no me digan nada. Que ¡No! está desganada, Aleluya. que lo hace por obligación. Trabaje con personas dispuestas, con gente que es apasionada, con gente que quiera estar contigo y no que se convierta en un traidor. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora, las personas dispuestas son personas felices. No es que no pasen pruebas, no es que no pasen situaciones, pero están gozosos en medio de la prueba. Sienten que están viviendo el Evangelio. Sí, porque están sirviendo Amén. al Señor. Entonces, la última etapa, Benito, que nosotros de la cultura de lealtad. Cultura de lealtad. Exacto. Que nosotros queremos enseñar hoy es que debemos enseñar contra la deslealtad. Así. ¿Qué es lo que estamos pastor, haciendo? Es lo que estamos haciendo. Todo ministro, todo líder debe enseñar contra la deslealtad, porque la mayoría de las personas ignoran el desarrollo del proceso de la infidelidad y la deslealtad, Benito. Muchos rebeldes muchas veces no están conscientes de lo que están haciendo. Y la educación en la palabra constantemente prevendrá que las personas se involucren inconscientemente en estas actividades traicioneras. ¿Sabes, cielo, cuando tocas ese aspecto, ese quinto elemento de la cultura de la lealtad, que es enseñar con respecto a la deslealtad? Nosotros muchas veces como líderes o como pastores, aún en nuestras congregaciones, a veces hemos permitido que para poder enfrentar las posibles rebeliones y subversiones, hemos utilizado recursos del mundo. En ausencia del discernimiento del Espíritu Santo, hemos creado un sistema de inteligencia dentro de nuestras iglesias para vigilar a los hermanos. Eso es lo que hemos creado. Un sistema de inteligencia para vigilar a los hermanos en ausencia del discernimiento del Espíritu Santo. Y en ausencia de doctrina que enseñe sobre lo que es la lealtad y sobre lo que es la deslealtad, hemos funcionado con un sistema totalmente humano. ¿Y cuál es el problema de crear un sistema de inteligencia en donde un grupo de hermanos cercanos al liderazgo vigilan al resto de los hermanos para prevenir cualquier rebelión o cualquier alzamiento o cualquier posible división o traición? ¿Qué es lo que ocurre? Que un grupo basado en el espionaje de unos a otros se basa en la mentira y en el engaño. Y se tiene que basar en la manipulación. Entonces hay manipulación posiblemente de los que quieran rebelarse, pero hay manipulación también de los que están alrededor. Porque eso no es simplemente estar advertido sobre lo que está pasando. Ese es crear condiciones que me permiten calificar a alguien que no está haciendo nada como un traidor para poder deshacerme. Porque eso es lo que crea cuando yo creo una estructura humana y no me apoyo en la doctrina para enseñar una cultura de lealtad, en la doctrina para enseñar lo que es la deslealtad, y no me apoyo en el discernimiento del Espíritu Santo para saber lo que está pasando en la iglesia y en los grupos. Y es interesante comprender, Benito, que yo no puedo saber solo lo que la Biblia me enseña de promesa y de bendición. Amén. Yo tengo que saber también que la Biblia es un libro que me enseña a ser precavido, Amén, a ser cauteloso, amén, a cuidar la iglesia del Señor. Por algo Pablo le exhortaba a Timoteo y a Tito: cuidado con esto y haz esto. Entonces nosotros últimamente los mensajes que hay dentro de las iglesias o dentro de las conferencias o congresos solamente es promesa de Dios y bendiciones de Dios, porque eso es lo que el oído quiere escuchar. Pero nosotros tenemos que crear una cultura de enseñanza, amén, una cultura de formación y capacitación a los líderes en la fidelidad y la lealtad y amén, en lo que es la infidelidad y la deslealtad, porque lo que más demandó Dios en contra de su pueblo Israel fue la infidelidad, por eso la se llama infidelidad adúltera, y la idolatría exactamente, e irse contra las leyes, las normas, los principios que él había establecido para ser el pueblo diferente a los demás pueblos. Entonces, cuando escuchamos este tipo de programa, tal vez podemos decir: oiga, pero pastores, hábleme de otra cosa o hábleme de algo más bonito. Pero si yo no te hablo de eso, o Benito no te habla de eso, tu iglesia va a seguir no creciendo, la gente yéndose,
y van a seguir operando estos demonios, estos espíritus que en vez de edificar, lo que va es poco a poco a disminuir la presencia del Espíritu Santo, la presencia de la palabra, por razón de que hay contaminación. Hay espíritus moviéndose dentro de la iglesia. Entonces podrán danzar mucho, pero no cambian. Exacto. Podrán hablar en lengua, pero no son transformados. Podrán tener años en la iglesia y no han nacido de nuevo. Amén. Entonces vemos el porqué de las cosas, porque no enseñamos e ignoramos muchas veces este tipo de temas. Si le pasó a David, hermano, nos va a pasar a nosotros. Por eso que Pablo advierte a la iglesia de Corinto: no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Entonces nosotros tenemos que cuidar y hablar sobre estos temas, Benito, porque la iglesia, si bien es cierto que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, pero también, como tú dices, no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Amén. Y tenemos que destruir los planes del enemigo en contra de la iglesia y de aquellos inocentes. Amén. Que vienen buscando libertad, vienen buscando realmente una cultura del reino, pero se encuentran con un infierno. Y es que desde el punto de vista de la estrategia que Dios nos da, nos dice claramente: todas estas fuerzas y este espíritu de deslealtad, cuando llega al punto de armar una rebelión, se basa en el factor sorpresa, se basa en que nadie sabe, se basa en que todo está oculto y los voy a sorprender. Por eso tenemos que hablar de eso, por eliminarles el factor sorpresa. Imagínate, le sucedió a Dios en el cielo. Amén. Rebelión, 3/4 parte, 1/3 de los ángeles se fueron. Le sucedió a David. Le sucedió a Pablo, que tuvo que entregar a 2 a Satanás. Amén. Y otros a Juan, que le cerraban las iglesias. Amén. Y no le permitían entrar. Entonces, pensamos nosotros que no nos puede suceder a nosotros, que somos tan sabios y tan apercibidos. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Y si estamos escuchando este programa es porque Dios lo ha permitido, para que nosotros tomemos las correcciones. Amén. Identifiquemos lo que se está moviendo y empecemos a trabajar en ello por el bien de las almas que sí aman a Cristo y sí quieren cambiar y sí quieren seguir adelante. Amén. Bien. Se acabó el tiempo. Hemos llegado al final, aleluya. Hemos llegado al final, pero no sin antes dar gracias al Señor por aquellas personas que se han quedado con nosotros. La hermana Karen Ávila es la hija del pastor Carlos Ávila, el hermano Roberto Mitre, el hermano Vicente Pineda hasta Guatemala, el pastor Vicente Wong también está con nosotros, la hermana Adoradora Martínez, el pastor Manuel Ballestero también está con nosotros, el apóstol Álvaro Jiménez desde Costa Rica. Aleluya. Saludos a la apóstol y a Mauricio, Chantal de la Espada hasta Colón, la hermana Olga Ramírez, saludos desde Costa Rica. Amén. También nos están viendo desde Costa Rica. La hermana Ninochka de Reina, Leida Castro, José Reina, que está en Chiriquí, Melissa Costa, Antonia Pinzón, el pastor Jorge González, la hermana Yasmira Murillo, la hermana Casilda de Reina, el hermano Abel García, el hermano Juan Carlos Torres, la hermana Keren, la hermana Arelis, la pastora Arelis de Fernández. Estamos hablando de la hermana Guadalupe Reyes. Te amo, Guadalupe, tía mía. El pastor William Tayton. Saludos, pastor. También el hermano Alexis Rodríguez, el hermano Yesid Maiguel, la hermana Diana Ríos, Aminta Sánchez, la iglesia Casa del Alfarero con los pastores Mayorga. Amén. La hermana Gabriela Osorio, Gabriela, Aristide Reyes, tío, te amamos. El hermano Vicente Wong Jr., el hijo del pastor Wong. La hermana Yelena Shera, el hermano José Rivera, Yanicel Labrador, Naide Vázquez, Célica Moniz y todo lo que nos están escuchando en esta hora. Ya identificamos las etapas de la deslealtad, ahora ya le dimos las 5 claves para lo que es crear una cultura de lealtad, y hay algunos otros temas que se nos han quedado por razón de tiempo, pero sabiendo que Dios ha despertado en nosotros ese es el querer
como el hacer por el Espíritu Santo y la palabra para tomar acción contra estas situaciones. Así que se despiden de ustedes su pastor Benito Cañate y su pastora Carmen de Cañate. Aquí en A los pies del Maestro Live. Y también saludo para aquellos que después del programa lo reproducen. Bye bye. Dios les bendiga grande y abundantemente, hermanos. Bye bye.